Me llamo don Ernesto Ramírez. Tengo 66 años y toda mi vida he vivido en Guadalajara. Fui carpintero desde joven. Aprendí el oficio de mi padre. Y hasta hace unos años mis manos no conocieron otro trabajo que no fuera cortar, lijar y ensamblar madera. Pero todo cambió una noche de hace 8 años, cuando tenía 58, y mi hija Isabela, mi única hija, estaba terminando la universidad en la UNAM, en Ciudad de México. Recuerdo que estaba en el taller. El serrín todavía flotaba en el aire y el ruido de la sierra llenaba la tarde. Mi celular sonó con insistencia. Contesté y escuché la voz temblorosa de una compañera de clase de Isabela. «Señor Ramírez». Isabela se desmayó en el aula. «Ya está en el hospital». Sentí cómo el suelo se me movía bajo los pies. Solté la madera y las herramientas. Ni siquiera cerré bien el taller. Esa misma noche tomé el primer autobús hacia Ciudad de México. El trayecto fue interminable. Más de 6 horas sentado, mirando por la ventana los campos oscuros, sintiendo que cada minuto podía ser el último de mi hija. Al llegar al hospital, la vi tendida en una camilla, conectada a máquinas que pitaban sin cesar. Tenía la piel pálida, los labios resecos. Yo apenas podía respirar al verla así. En ese momento apareció la doctora Ana Lucía Herrera, con bata blanca y gesto serio. Me explicó que Isabela sufría una insuficiencia renal aguda. Ya había sido estabilizada, pero sin un trasplante, su vida corría un riesgo enorme. Me dijo que el tiempo jugaba en nuestra contra, que con suerte tendría unos meses. Yo no entendía bien los términos médicos. Solo repetía una y otra vez: «Dígame qué hacer». La doctora respondió: «Necesitamos un donante compatible». Me hicieron los análisis de inmediato. Pasé horas esperando en un pasillo frío, rodeado de otros pacientes, mientras en mi cabeza solo resonaba el pitido constante de las máquinas de mi hija. Finalmente, la doctora regresó con los resultados. Yo era 100% compatible. No lo dudé ni un segundo. Firmé los papeles de consentimiento casi sin leerlos. Me temblaba el pulso, pero no era por miedo a la cirugía, sino por la urgencia de salvar a mi hija. La operación duró más de 10 horas. Cuando desperté en la sala de recuperación, sentí un dolor profundo en el abdomen, tubos por todos lados y un cansancio que nunca antes había conocido. Quise preguntar por Isabela, pero la enfermera solo me pidió paciencia. Al día siguiente, pedí que me llevaran en silla de ruedas hasta la habitación de mi hija. Entré despacio, con la bata del hospital mal cerrada y los pies arrastrando las sandalias. La vi abrir los ojos lentamente, y cuando me reconoció, su primera reacción fue tomarme la mano y llorar. «Papá», apenas susurró. Ese momento justificó todo. Un periódico local publicó una nota breve: «Padre dona riñón y salva la vida de su hija en Guadalajara». Por unos días, los vecinos me felicitaron, pero pronto la noticia se olvidó. La vida siguió, aunque para mí nada volvió a ser igual. Con un solo riñón, mi cuerpo ya no me respondía como antes. Abandoné los muebles grandes, dejé de fabricar mesas y roperos. Mi respiración se agitaba al cargar peso. Empecé a dedicarme a trabajos pequeños: reparar bisagras, cambiar cerraduras, arreglar cajones. Ganaba mucho menos, pero con eso alcanzaba para comer y pagar las medicinas. Mi rutina giraba en torno a las consultas médicas y las pastillas.
Había días en que apenas podía levantarme de la cama. Aún así, cada vez que veía a Isabela recuperarse, volver a caminar por el campus, reír con sus amigas, todo el sacrificio parecía leve. En unos meses, ella retomó sus estudios, como si nada hubiera pasado. La vi con uniforme de laboratorio, con carpetas en la mano, llena de sueños. Y yo, aunque más débil, sentía una fuerza distinta. La certeza de que había hecho lo correcto, aunque mi propia vida se hubiera vuelto cuesta arriba. Ese fue el momento que marcó el inicio de todo lo que vendría después. Nunca imaginé que el mismo gesto que me llenó de orgullo y me robó la salud, con el tiempo se convertiría en la raíz de un dolor aún más grande. Pero aquella noche en Guadalajara, frente a las máquinas y los médicos, solo había una verdad. Mi hija estaba viva gracias a mí. Y eso, en aquel entonces, era lo único que importaba. Después de que Isabela se graduó, consiguió un puesto en una empresa de marketing que trabajaba con una de las marcas de tequila más conocidas de todo México. Era un logro grande para ella, y yo me sentí orgulloso, aunque en mi interior temía que la ciudad la fuera transformando más rápido de lo que yo podría aceptar. Su salario no era malo, y con eso pudo alquilar un departamento pequeño en Coyoacán, compartido con 2 amigas de la universidad. El lugar era sencillo: paredes manchadas de humedad, muebles de segunda mano, una cocina con azulejos viejos y estufa a gas que chisporroteaba cada vez que la encendían. Ella se esforzaba por mantenerlo ordenado, pero no dejaba de ser un departamento de estudiantes. Yo lo vi con mis propios ojos en una de mis visitas, y aunque para mí bastaba con que tuviera un techo y una cama, entendí que para ella no era suficiente. Una noche de marzo de 2018 recibí su llamada. Al contestar la escuché sollozando. Sus palabras se quebraban entre lágrimas. «Papá, la familia de Ricardo vendrá a visitarme. No puedo recibirlos aquí. Se van a reír de mí». Intentó seguir hablando, pero se le cortaba la voz. Dijo algo que me atravesó como un cuchillo. «Si me ven aquí, van a pensar que soy una fracasada». Me quedé mudo. No supe qué decir. Solo escuchaba cómo trataba de respirar entre llanto. Esa misma noche tomé el autobús a la capital. Llegué en la madrugada y nos encontramos en una cafetería de Polanco. Era un lugar elegante, con vitrinas llenas de pasteles franceses y meseros uniformados. Isabela estaba frente a mí, con los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido. «Papá, yo no quiero que piensen mal de mí. Ricardo es diferente, su familia es de otro mundo», me dijo bajando la mirada. «¿Y desde cuándo importa tanto lo que piensen los demás?», quise preguntar, pero no salió de mis labios. La miré en silencio y solo asentí con la cabeza. Yo sabía que en su corazón había vergüenza, miedo de no estar a la altura, y sentí que mi deber era protegerla, aunque eso significara cargar yo mismo con el peso. Al día siguiente busqué a Alejandro Torres, un viejo amigo de mis años de servicio militar. Hacía tiempo que no lo veía, pero me alegró reencontrarlo. Ahora trabajaba como agente inmobiliario. Al explicarle la situación, me miró con seriedad y me dijo: «Ernesto, lo que me pides no es sencillo. Polanco no es para cualquiera». Aún así, aceptó mostrarme algunas opciones. Visitamos 3 casas. Las 2 primeras eran bonitas, pero nada fuera de lo común. La tercera, sin embargo, brillaba como si el destino la hubiera puesto frente a mí. 2 pisos, 4 recámaras, piso de madera recién pulida que reflejaba la luz como un espejo.
una cocina amplia con encimeras de mármol blanco, y al fondo un pequeño jardín con un naranjo cargado de frutos. El aroma a azahar impregnaba el aire. Yo sabía que el precio estaba muy por encima de mis posibilidades. Casi 45 millones de pesos. Alejandro me miró preocupado. Ernesto, esto es una locura. Ni vendiendo tu alma alcanzarías para pagarla sin ahogarte en deudas. No vendo mi alma, Alejandro. Vendo lo único que me queda, el terreno en Jalisco. Él se quedó callado. Sabía que ese pedazo de tierra había sido herencia de mis padres, el único patrimonio seguro que tenía. Pero en ese momento, lo único que importaba era darle a Isabela lo que pedía, aunque nunca lo hubiera dicho con palabras claras. Hice las cuentas, hablé con el banco, hipotecamos el futuro. Vendí la tierra, firmé papeles que casi no entendía. Cuando llegó el momento de firmar el contrato de compra, Alejandro me miró a los ojos y preguntó: ¿Seguro que quieres esto? Este compromiso puede hundirte. Por mi hija, todo vale la pena. Y firmé. El día que se mudó, Isabela me abrazó llorando. Yo le susurré: es tu herencia adelantada. No le dije que aún estaba a mi nombre, porque pensé que algún día, cuando ella sentara cabeza, yo le entregaría los documentos. Pronto la casa se llenó de vida. Los fines de semana se convertía en escenario de reuniones, fiestas y cenas elegantes. Los vecinos de Polanco pasaban a saludar. Algunos me daban la mano creyendo que yo era el jardinero o el chofer. Nadie imaginaba que esa casa había sido pagada con el sacrificio de un viejo carpintero. Isabela se movía como pez en el agua en ese ambiente. Recibía a sus compañeros de trabajo, siempre vestidos a la moda, hablando de campañas publicitarias, de viajes a Nueva York y de vinos franceses. Yo, cuando iba, me sentaba en un rincón del jardín, cerca del naranjo. Escuchaba las conversaciones de lejos, sin entender mucho de lo que hablaban. Ricardo Morales se volvió un visitante frecuente. Llegaba con flores, botellas de vino, y se llevaba a Isabela a cenas exclusivas. Sus padres, la señora doña Camila y su esposo, empezaron a verla como parte de su círculo. Todos se impresionaban con la casa de Isabela, convencidos de que era fruto de su éxito. Yo iba poco, pero cuando me invitaban, trataba de estar presente. En esas ocasiones me sentía como un extraño. Hablaban de política, de inversiones, de viajes, y yo apenas podía comentar algo sobre la madera o las lluvias en Guadalajara. Sonreía, asentía y guardaba silencio. Un día, durante una de esas reuniones, escuché a una amiga de Isabela preguntarle: «Esta casa es maravillosa. ¿Tuviste que invertir mucho para comprarla?» Isabela sonrió con seguridad y respondió: «Sí, es mi inversión más importante». Sus palabras me atravesaron el pecho. Sentí que el aire me faltaba. Quise levantarme y decir la verdad, gritar que esa casa la había pagado yo con mi sangre, con el sudor de toda una vida y con el pedazo de tierra que había pertenecido a mi familia por generaciones. Pero no dije nada. Solo me levanté más temprano de lo esperado. Le di un beso en la frente y me marché con el corazón hecho piedra. Esa noche caminé por las calles iluminadas de Polanco, viendo las vitrinas llenas de ropa de diseñador, relojes suizos y zapatos italianos. Yo, con mi camisa gastada y mis zapatos viejos, me sentía como una sombra en un mundo que no me pertenecía.
Cuando subí al autobús de regreso a Guadalajara, apreté en el bolsillo la única cosa que me acompañaba siempre, un pequeño crucifijo de madera que yo mismo había tallado. Cerré los ojos, y aunque el ruido del motor me arrullaba, no pude dormir. Solo pensaba en la sonrisa de mi hija, orgullosa de una mentira que yo mismo había permitido. La casa en Polanco no solo le dio a Isabela un lugar en la sociedad que ella anhelaba, también marcó el inicio de una distancia entre nosotros. Una distancia hecha de apariencias, silencios y verdades que se quedaron atoradas en mi garganta. Y esa noche entendí que había dado demasiado, y que quizás algún día ella olvidaría cuánto le había costado a su padre poner ese techo sobre su cabeza. Después de que Isabela se instaló en la casa de Polanco, empecé a notar cómo poco a poco iba cambiando. No fue de un día para otro, pero sí con una rapidez que me dolió. Yo conocía a mi hija como aquella joven que estudiaba hasta tarde en el comedor, con libros subrayados y café barato al lado, y de pronto la veía paseando con bolsas de boutiques lujosas por la avenida Presidente Masaryk. Recuerdo la primera vez que me mostró un bolso nuevo. Lo levantó frente al espejo de la sala y me dijo con una sonrisa orgullosa: «Es de Louis Vuitton, papá. ¿Verdad que se ve increíble?». Yo no supe qué responder. Para mí, un bolso era un bolso. Servía para cargar cosas. Pero ella lo miraba como si se tratara de un trofeo. Los fines de semana yo solía visitarla. Siempre llevaba algo hecho con mis manos. Un banquito de madera, un portarretratos tallado, o un frasco de laca que había comprado en Tlaquepaque. Eran objetos sencillos, humildes, pero hechos con amor. La primera vez que se los llevé, Isabela apenas sonrió. Me dio las gracias de forma rápida y dejó el regalo a un lado, sin mirarlo de nuevo. Sentí un vacío en el pecho, como si todo lo que había sido mi vida, la madera, el oficio, mis manos, ya no significara nada para ella. La casa empezó a llenarse de gente que yo no conocía. Jóvenes bien vestidos, con relojes brillantes y zapatos importados. Muchos hablaban en inglés entre ellos, como si el español ya les quedara corto. Repetían palabras que yo no entendía: branding, networking, target, engagement. Yo me quedaba sentado en el jardín, junto al naranjo, escuchando sin ser parte. Nadie me dirigía la palabra. Solo una muchacha que servía las copas me regaló una sonrisa tímida y un «buenas noches, señor». Fue el único gesto de humanidad en toda la velada. En una de esas reuniones, Ricardo Morales apareció luciendo un traje azul marino impecable, con el cabello engominado y una seguridad que me incomodaba. Se acercó, me saludó con un apretón de manos breve y enseguida puso el brazo sobre los hombros de Isabela, como si ya fuera su dueño. Yo observé cómo se movían entre los invitados, riendo y posando para fotos, y me pregunté si acaso mi hija estaba encontrando en él lo que ya no encontraba en mí. Cuando la fiesta terminó, fui a la cocina a ayudar con los trastes. Tomé unas copas y las enjuagué en silencio. La empleada doméstica se acercó, sorprendida. «Señor, no hace falta. Déjelo, yo me encargo». Yo solo sonreí y respondí: «Toda mi vida he lavado lo que ensucio. No voy a cambiar ahora». Me quedé un rato más, limpiando vasos que ni siquiera había usado, porque era la única forma de sentir que todavía pertenecía a esa casa. Esa misma noche regresé a Guadalajara. Al llegar a mi cuarto de renta, cansado y con el cuerpo adolorido, descubrí en el bolsillo de mi chaqueta una tarjeta de invitación que alguien había dejado sobre la mesa del salón durante la fiesta. Era para una exposición de arte en el Museo Jumex. El nombre de Isabela estaba junto al de Ricardo,
en letras doradas, como si fueran una pareja consolidada. El mío, por supuesto, no aparecía. Lo miré un largo rato y luego lo guardé en una caja, junto a otras cosas que coleccionaba sin querer. Recibos del hospital, cartas viejas, fotos de Isabela en su niñez. Tiempo después, decidí visitarla sin avisar. Era una tarde cualquiera. Toqué el timbre y ella abrió la puerta con gesto sorprendido. Detrás de ella, en la sala, había un grupo de colegas de la empresa, rodeados de laptops y copas de vino. Hablaban de un proyecto con un director estadounidense, mencionando cifras en dólares. Isabela se volteó hacia ellos y murmuró en voz baja: «Es mi papá. Vino sin avisar». Sentí un frío recorrerme la espalda. No lo dijo con alegría ni con orgullo, sino con un tono casi de excusa. Una de las mujeres del grupo, con una sonrisa educada pero inquisitiva, preguntó: «Su papá es carpintero, ¿verdad?». Isabela asintió rápidamente y cambió de tema. Nadie me ofreció asiento. Me acerqué a la mesa, bebí un vaso de agua y me quedé unos minutos escuchando. Nadie más me habló. Me despedí con calma, aunque por dentro llevaba un nudo en la garganta. Caminé despacio por las calles de Polanco, mirando las vitrinas iluminadas de joyerías, relojerías, boutiques. Todo brillaba. Todo parecía tan lejos de mí como la luna. Esa noche, en el autobús de regreso a Guadalajara, me descubrí pensando que la casa no solo había cambiado a Isabela, también nos había cambiado a los dos. Yo había construido un hogar para que ella se sintiera segura y orgullosa, pero ese mismo techo se convirtió en el escenario de mi exclusión. Miré mis manos, marcadas por años de trabajo con la madera, y pensé que tal vez ya no significaban nada en el mundo al que mi hija aspiraba. Me dolía aceptarlo, pero cada vez que cruzaba la puerta de Polanco, sentía que entraba en un lugar donde yo era un invitado accidental, alguien que sobraba en la foto. El mundo de los ricos empezó a devorar a mi hija, y yo, sentado desde la acera, solo podía mirar cómo se alejaba, con esa sonrisa brillante que yo ya no reconocía. Octubre llegó con el aire fresco que siempre anuncia el fin de año en Guadalajara. En mi mente yo tenía grabado que Isabela cumpliría 30 años, una fecha importante, y estaba convencido de que me invitaría a celebrarlo. 30 años no se cumplen todos los días, y yo me imaginaba sentado a su lado, recordando su infancia, soplando las velas juntos, como cuando era niña, y la casa se llenaba del olor a pastel de vainilla. Con esa ilusión fui al mercado de Tlaquepaque y compré un brazalete de plata hecho a mano, con pequeños grabados de flores que me recordaban a los que su madre solía dibujar en las libretas. Lo guardé en una cajita forrada con tela azul, seguro de que a Isabela le gustaría. Volví a mi cuarto con el corazón ligero, casi emocionado como un niño que esconde un regalo bajo la cama, esperando el momento justo. Pero la invitación nunca llegó. Los días pasaron y mi teléfono permaneció en silencio. No hubo llamada, ni mensaje, ni correo. Una noche encendí la computadora en el café internet del barrio y vi las fotos que alguien había compartido en redes sociales. Isabela en un vestido rojo brillante, rodeada de amigos, con Ricardo entregándole un ramo de rosas frente a un jardín iluminado con cientos de velas. Todos aplaudían, las copas de vino en alto. Yo, en cambio, estaba solo en mi cuarto de Guadalajara, con el brazalete aún dentro de su caja sobre la mesa. Sentí una punzada en el pecho, un vacío que no se llenaba con nada.
Quise engañarme pensando que quizás se había olvidado, que entre tantos preparativos se le pasó invitarme. Pero en el fondo sabía que no era así. Era una decisión, y yo estaba quedando fuera de su vida poco a poco. Llegó noviembre y con él el Día de Muertos. Para mí siempre fue una fecha sagrada. Puse un altar sencillo en la sala, una foto de la madre de Isabela, flores de cempasúchil, unas veladoras y pan de muerto. Llamé a mi hija para invitarla a acompañarme a Jalisco, a visitar la tumba de su madre. Ella contestó rápido como con prisa. «Papá, tengo mucho trabajo, mejor otro día». Colgué con el nudo en la garganta. Horas después, al pasar por la misma cafetería donde revisaba las redes, vi nuevas fotos. Isabela disfrazada, con colegas de su oficina en una fiesta elegante. Llevaba un antifaz dorado y un vestido negro. Se reía con la copa en la mano, rodeada de gente que apenas conocía. En ese instante entendí que el altar, las flores y las memorias de nuestra familia no competían contra las luces y la música de ese mundo que ahora la rodeaba. Hacia finales de noviembre, me llamó para hablarme de la cena de Acción de Gracias con la familia Morales. Su tono era amable, pero distante. «Papá, será una cena muy elegante. Vendrán políticos, empresarios. Mejor quédate en casa, no te canses». No discutí. Colgué y salí a la calle. Compré una caja de tamales en la esquina y regresé a mi habitación. Encendí la televisión para ver un partido de fútbol. El ruido del estadio llenó el silencio de mi cuarto. Masticaba despacio los tamales, que se enfriaban rápido en la mesa. Cada bocado sabía a soledad. En algún momento escuché que tocaban la puerta. Era mi vecina, doña Teresa, que me invitaba a compartir el pavo que había preparado con su familia. Sonreí y agradecí, pero inventé una excusa. Le dije que estaba cansado. La verdad era que me daba vergüenza explicar por qué mi hija no me había llevado con ella. Cerré la puerta y me quedé mirando la caja del brazalete sobre la mesa, todavía intacta. A partir de entonces, empecé a guardar todos esos regalos que nunca llegaba a darle. Un crucifijo de madera que tallé una noche, un marco de fotos que había pintado con laca, una pequeña cajita musical que encontré en el tianguis. Los fui colocando en una caja de madera vieja, como un cofre de recuerdos que no tenían destinatario. Cada objeto era una parte de mí que quedaba sin entregar. Esa Navidad anticipada, cuando los fuegos artificiales estallaban a lo lejos sobre la ciudad, yo salí al balcón de mi cuarto. Miré las luces reflejadas en el cielo y traté de imaginar a Isabela levantando su copa en Polanco, riendo entre desconocidos, viviendo un mundo que se me escapaba de las manos. Sientan, el frío de la noche me hizo apretar el abrigo. Suspiré, convencido de que las fiestas, que antes eran nuestro vínculo más fuerte, se estaban desvaneciendo una a una. Y yo me quedaba con los silencios, con los regalos sin dueño y con la esperanza, cada vez más débil, de que algún día ella volvería a necesitarme en su mesa. A principios de diciembre de 2024, recibí un mensaje corto de Isabela en mi celular. «Papá, ¿puedes hablar esta noche?». Me sorprendió. Hacía semanas que apenas intercambiábamos un par de frases rápidas, y ese tono casi formal me inquietó. Pasé el día entero con el estómago apretado, sin poder concentrarme en las reparaciones que tenía pendientes. Llegada la noche, me senté en mi pequeño departamento de Guadalajara. Encendí la lámpara de mesa que ya apenas alumbraba, la pantalla cubierta de polvo, y esperé. El teléfono sonó con ese timbre metálico que me recordaba a épocas pasadas.
Contesté de inmediato. La voz de mi hija salió por el altavoz, rápida, atropellada. Se escuchaban risas de fondo, música estridente, copas chocando. Seguramente estaba en alguna fiesta de la empresa. Hablaba como si tuviera prisa, como si la llamada fuera una obligación más en su agenda. Papá, quería avisarte que este año organizaremos la fiesta de Navidad en la casa de Polanco. Ricardo y yo estamos a cargo. Vendrán políticos, empresarios tequileros, gente de los medios. Será un evento grande. Yo no dije nada al principio. Sentí que el corazón se me aceleraba, que la sangre me golpeaba en las sienes. Ella continuó, después de una breve pausa, bajando apenas la voz. Papá, tu estilo no encaja con el ambiente elegante. Me quedé helado. Era como si me hubieran cerrado la puerta en la cara. Tragué saliva y pregunté con voz temblorosa: ¿y una Navidad sin un padre? ¿Qué sentido tiene? Hubo un silencio incómodo. Isabela carraspeó y balbuceó: podemos vernos la semana siguiente, cuando todo esté más tranquilo. Será mejor así. No respondí más. Solo dije un bueno seco y colgué. En la mesa de mi cuarto, a medio terminar, estaba un crucifijo pequeño de madera que yo había tallado con paciencia, pensando regalárselo en Nochebuena. Lo miré largo rato. El olor a madera recién lijada se mezclaba con un amargor en mi boca. Al día siguiente, intentando distraerme, salí al mercado navideño del centro de Guadalajara. Las calles estaban llenas de faroles de papel, vendedores ofreciendo ponche caliente, niños corriendo con bengalas. La música de villancicos sonaba por los altavoces. Compré un pequeño bolsito con cañas de azúcar, pensando en guardarlas por si Isabela pasaba a visitarme, aunque en el fondo sabía que no lo haría. Recorrí los puestos con la sensación de estar flotando, como si caminara entre un mundo al que ya no pertenecía. Vi familias comprando adornos, parejas eligiendo nacimientos, abuelos cargando a sus nietos sobre los hombros. Y yo, con mis cañas de azúcar en una bolsa, caminaba solo. Esa noche volví a casa y cené un pedazo de pan dulce con café. Encendí una veladora junto al crucifijo que había terminado. Me dije a mí mismo que este año no habría cena de Nochebuena compartida. El 10 de diciembre, mientras revisaba unas facturas médicas y papeles de la casa, el teléfono volvió a sonar. Era Isabela. Contesté con un nudo en la garganta. Esta vez su tono era más suave, pero igual de distante, como si buscara convencerme de algo que ya había decidido. Papá, entiéndelo. Es por mi trabajo, por mi futuro. No es personal. Me quedé callado, con los documentos en la mano. Podía escuchar la música de las calles a través de la ventana. Un saxofonista callejero tocando villancicos. Los gritos de los vendedores ambulantes ofreciendo buñuelos. Ese bullicio entraba por la rendija y se mezclaba con el silencio espeso de la llamada. Cerré los papeles, apagué la lámpara y me recosté en la cama sin responder nada. Ella esperó unos segundos y luego colgó. Me quedé mirando el techo, con la bolsa de cañas de azúcar sobre la mesa, como un recordatorio cruel de que la Navidad de este año ya estaba prohibida para mí. La ciudad afuera seguía celebrando, pero dentro de mi pequeño departamento, lo único que reinaba era una soledad tan densa que hasta el aire costaba respirar. Y en ese silencio aprendí una verdad amarga. A veces no hace falta que te expulsen con palabras duras. Basta con que te cierren la puerta de su mesa,
para que te des cuenta de que ya no eres parte de su Navidad. El 12 de diciembre amanecí con una decisión tomada. Ya no podía quedarme en Guadalajara esperando una llamada que nunca llegaría o conformándome con ver fotos de fiestas en redes sociales. Hice una maleta pequeña, metí un suéter grueso y el crucifijo de madera que había tallado días antes, y salí hacia la central de autobuses. Compré el boleto de la tarde rumbo a la Ciudad de México. El viaje se me hizo eterno. Afuera, el campo y las montañas pasaban como sombras grises bajo un cielo de invierno. La brisa fría entraba por las ventanas mal cerradas y me calaba hasta los huesos, pero lo que más me helaba era la incertidumbre. ¿Qué iba a encontrarme? ¿Qué iba a decirle a mi hija? Llegué a Polanco cuando ya había oscurecido. El barrio estaba vestido de fiesta. Las calles estaban adornadas con luces navideñas que colgaban de los árboles. Las vitrinas brillaban con decoraciones rojas y doradas, y el aire traía olor a ponche y a castañas asadas de los vendedores ambulantes. Caminé despacio hasta llegar a la casa. Me detuve frente al portón de hierro. Hacía mucho que no usaba mi llave, y pensé que quizás ella ni recordaba que yo todavía la tenía. Toqué suavemente primero, sin recibir respuesta, y después metí la llave. El chirrido de la cerradura me hizo sentir como un intruso en mi propia casa. Dentro, todo parecía salido de una revista. Un enorme arreglo de orquídeas blancas reposaba sobre la mesa de la sala. Los sillones estaban tapizados de nuevo, y la iluminación cálida bañaba cada rincón. El hogar que yo había comprado se había transformado en un escenario perfecto. Sin huellas de mis manos torpes de carpintero, la encontré en la cocina. Isabela llevaba un vestido sencillo de color beige, su cabello recogido en un moño apurado. Estaba acomodando unas flores en un florero de cristal. Al verme, dio un respingo. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó con sorpresa y un dejo de molestia. Dejé mi abrigo sobre una silla y respondí con calma. «Necesitamos hablar». Del piso de arriba llegaba un murmullo de música jazz y el crujido de unos pasos que después se apagaron. Sabía que Ricardo estaba ahí. Me senté en la mesa de la cocina. Pasé la mano por la superficie de mármol brillante. Todo era frío, perfecto, ajeno a mí. Quise empezar con cuidado, pero las palabras me salieron de golpe. «¿Recuerdas Guadalajara, hace 8 años?» La noche en que la doctora Ana Lucía me pidió firmar los papeles para donarte el riñón. Ella dejó el florero de golpe, como si pesara demasiado. Me dio la espalda unos segundos y luego murmuró: «Papá, no uses eso del riñón para manipularme». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Quise pensar que había escuchado mal. Me aclaré la garganta e intenté mantener la calma. «No quiero manipularte, hija. Solo quiero que recuerdes lo que significamos el uno para el otro». Isabela se giró, con los brazos cruzados, el rostro endurecido. «Te lo agradezco, claro que sí. Pero eso no significa que tengas que estar en cada aspecto de mi vida. Yo también necesito espacio, papá». Me quedé callado unos segundos. La miré con tristeza y le pregunté casi en un susurro: «¿Y esta casa? ¿Quién crees que paga cada peso de ella?» Ella levantó la barbilla y respondió con firmeza: «Yo nunca te pedí esta casa. Tú decidiste comprarla». En ese instante escuché pasos en la escalera. Vi a Ricardo asomarse apenas, con expresión incómoda. Nuestros ojos se cruzaron,
pero él se dio media vuelta y subió otra vez, como quien huye de una discusión ajena. La tensión en la cocina era insoportable. Podía escuchar mi propia respiración y el zumbido de las lámparas. Afuera, los claxones de los autos se mezclaban con el bullicio de la calle. Isabela bajó un poco la voz, pero sus palabras fueron aún más duras. «Papá, entiende. Mi futuro depende de cómo me ven los demás. Yo trabajo con gente que vive en otro nivel. No puedo darme el lujo de parecer menos». La miré largo rato. Tenía delante de mí a la misma niña que yo había visto dar sus primeros pasos, pero ya no reconocía a la mujer en la que se había convertido. Sentí que un muro invisible nos separaba, un muro hecho de apariencias, ambiciones y vergüenzas. Me levanté lentamente, tomé mi abrigo y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré y le dije con voz serena, aunque el corazón me pesaba como plomo: «Algún día te darás cuenta de lo que realmente importa». No esperé respuesta. Cerré la puerta detrás de mí y salí a la calle. El aire frío me golpeó de lleno, pero lo agradecí porque me ayudó a contener las lágrimas. Mientras caminaba, un saxofonista callejero interpretaba un villancico en la esquina. Las notas melancólicas se mezclaban con el viento helado. Seguí avanzando por la avenida iluminada, con la certeza de que había perdido algo más valioso que una discusión. Había perdido, al menos por esa noche, el lugar en el corazón de mi hija, y aunque mis pasos resonaban firmes sobre la acera, dentro de mí cada uno pesaba como si arrastrara la tristeza de una vida entera. El 15 de diciembre volví a la Ciudad de México. Me puse el mismo traje azul marino que había usado años atrás en la graduación de Isabela. El saco estaba un poco gastado en los codos, pero era lo más digno que tenía en el armario. Mientras me lo abotonaba frente al espejo empañado de mi cuarto en Guadalajara, me miré con detenimiento. Un hombre de 66 años, con arrugas que no se podían esconder, el cabello cano y unos ojos cansados pero firmes. No iba por lujo ni por orgullo, iba porque necesitaba estar ahí. Caminé por la avenida Presidente Masaryk antes de llegar a la casa. Las tiendas de zapatos italianos brillaban bajo los reflectores. Los relojes suizos se exhibían tras vitrinas relucientes, y los escaparates estaban decorados con esferas doradas y luces de Navidad. La calle entera parecía un escenario de otro mundo, lejano al mío. El reflejo de esas luces en el pavimento me hacía sentir aún más pequeño, como un intruso en una obra ajena. Al acercarme a la casa de Polanco, me encontré con una fila de autos de lujo estacionados frente a la entrada. Mercedes, BMW, un Porsche rojo brillante que parecía recién salido de la agencia. Había choferes esperando dentro de los coches, algunos con guantes blancos, otros mirando el celular aburridos. La reja estaba abierta, pero junto a ella un guardia vestido con traje negro sostenía una lista de invitados. Me acerqué con calma, a pesar de que mis manos sudaban. «Mi nombre es Ernesto Ramírez». El hombre revisó la lista y frunció el ceño. «Lo siento, señor, no está en la lista». Lo miré directo a los ojos y respondí: «Soy el dueño de la casa». Se quedó helado, sin saber qué hacer. Aproveché su desconcierto y avancé sin pedir permiso. Nadie me detuvo. Al entrar, quedé deslumbrado. La casa había cambiado por completo. Un enorme candelabro de cristal colgaba del techo, derramando destellos sobre el salón. En una esquina,
Un cuarteto de jazz tocaba en vivo, los instrumentos brillando bajo la luz cálida. Camareros con camisas blancas impecables pasaban entre los invitados con charolas de plata llenas de copas de vino tinto. El aire estaba impregnado de perfume caro, mezclado con el aroma del pino recién adornado. En la pared principal colgaba un retrato grande de Isabela y Ricardo, enmarcado en dorado. Debajo, un árbol de Navidad inmenso casi alcanzaba el techo, decorado con bolas de cristal y lazos rojos. Todo era majestuoso, pero me resultaba ajeno, como si fuera un invitado en un museo en vez de en un hogar. Caminé entre la multitud. Sentía miradas curiosas sobre mí, rostros que parecían preguntarse quién era ese hombre mayor, con traje viejo y zapatos gastados, que caminaba con paso firme pero extraño en medio del lujo. Nadie se acercó. De pronto la vi. Isabela estaba al otro lado del salón, con un vestido rojo largo que resaltaba bajo las luces. Llevaba el cabello recogido en un moño elegante y sostenía una copa de champaña. A su lado estaba Ricardo, en un traje perfecto, y junto a ellos los padres de él. La sonrisa de mi hija se borró apenas nuestros ojos se encontraron. Me acerqué a un grupo donde conversaban doña Camila, un par de empresarios tequileros y un político cuyo rostro había visto muchas veces en la televisión. Extendí la mano y dije con serenidad: «Mucho gusto, soy Ernesto, el padre de Isabela». Camila me devolvió el saludo con cortesía, forzando una sonrisa. «Ah, por fin lo conocemos. Isabela siempre habla de usted». Miré a mi hija. Su incomodidad era evidente. Evitaba mis ojos. Camila prosiguió: «Debe estar muy orgulloso de lo que su hija ha construido aquí». Respiré hondo antes de responder. Orgulloso, sí, aunque no todo lo ha construido sola. Hubo un silencio repentino. Los demás bajaron la mirada, sorprendidos. Aproveché ese instante y hablé claro. Hace 8 años, en Guadalajara, Isabela se desplomó en un aula. Estuvo a punto de morir por insuficiencia renal. Fue gracias a un trasplante que sobrevivió. Un trasplante que yo le di. Ella lleva un pedazo de mí en su cuerpo. Ricardo volteó hacia ella, desconcertado. ¿Nunca me contaste eso? Isabela titubeó sin responder. El ambiente se volvió pesado, casi irrespirable. Me giré hacia todos. Y esta casa, donde hoy celebran, no es fruto de casualidad ni de milagros. La compré yo en 2018, con mis ahorros de toda una vida y un préstamo que aún cargo en la espalda. La cara de Isabela se puso blanca. Se adelantó para interrumpirme. «Papá, por favor, no ahora». Pero yo no bajé la voz. La miré directo y le dije: «La verdad siempre es el momento adecuado». Vi cómo le temblaban las manos, cómo buscaba sostener la copa para no mostrar su nerviosismo. Y entonces, con un gesto de rabia contenida, me lanzó una frase que me cortó el alma. Ojalá ese riñón hubiera venido de alguien que sí importa. Las palabras se clavaron como un cuchillo. El salón quedó en silencio absoluto. Escuché el estrépito de una copa cayendo y rompiéndose en el piso. Algunas personas miraban horrorizadas, otras murmuraban entre dientes. Sentí un nudo en la garganta, pero no grité. No me rebajé al escándalo. Solo sonreí con frialdad, como quien ya ha perdido demasiado. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. No dije más. En ese momento entendí que ya nada volvería a ser igual.
El hombre que había dado su sangre, su tierra y sus sueños por su hija, estaba frente a una multitud que lo veía como un extraño, y frente a una hija que acababa de negar la raíz misma de su vida. Con el teléfono en la mano y la sala entera en silencio, supe que el siguiente paso ya no sería con palabras, sino con hechos, y que esa noche de Navidad en Polanco quedaría marcada para siempre, no por las luces ni la música, sino por la herida más profunda que un padre puede recibir de su propia hija. El salón entero había quedado helado después de las palabras de Isabela. Yo sostenía el teléfono en la mano, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí. Nadie hablaba, nadie se movía. Se podía escuchar con claridad el roce de las copas, la respiración contenida de los invitados y el sonido lejano del cuarteto de jazz que, sin darse cuenta, seguía tocando un tema melancólico. Marqué un número que conocía de memoria. Al tercer tono, una voz grave respondió. «Bueno», tragué saliva, miré de reojo a mi hija y dije con voz firme: «Alejandro, ¿recuerdas lo que hablamos? Hazlo, esta noche». Del otro lado hubo un silencio breve y después la confirmación. «Entendido, Ernesto. En 2 semanas estará hecho». Colgué despacio. Algunos invitados cuchicheaban, otros me miraban sin comprender. Isabela, con el rostro pálido, se acercó un paso y susurró desesperada: «Papá, ¿qué haces?». Levanté la vista y con voz clara que resonó en el salón declaré: «Esta casa nunca fue de Isabela, siempre estuvo a mi nombre, y ahora se va a vender». El murmullo se volvió un oleaje. Una señora se llevó la mano al pecho, un empresario meneó la cabeza incrédulo, y más de uno soltó un comentario entre dientes. «¿De verdad no es de ella? ¡Qué vergüenza!». Ricardo volteó hacia mi hija con furia contenida. «¿Me dijiste que era tu inversión?». Isabela tartamudeó, incapaz de articular una frase coherente. Sus labios temblaban y la copa de champaña que aún sostenía se inclinó peligrosamente, derramando unas gotas sobre la alfombra. Doña Camila, siempre tan dueña de sí misma, dejó la copa en una mesa cercana y suspiró, como si de pronto se confirmaran todas sus sospechas. Yo avancé despacio hacia la puerta. Sentía el crujido de mis zapatos viejos sobre el piso encerado, y con cada paso escuchaba las frases que rebotaban detrás de mí. «Engañó a todos. Nunca fue de ella». «¿Qué teatro?». Isabela corrió detrás de mí y me tomó del saco con fuerza. Sus ojos estaban enrojecidos, su voz quebrada. «Papá, no puedes hacerme esto». Me giré, la miré de frente y con serenidad respondí: «No te lo hago a ti, hija, me lo hago a mí mismo». Ella soltó mi manga como si quemara. Yo respiré profundo, abrí la puerta y salí a la calle. La noche en la Ciudad de México estaba viva. Las avenidas adornadas con luces navideñas parecían un río de colores. Los árboles en las aceras tenían guirnaldas que brillaban como estrellas, y a lo lejos sonaban las campanas de una iglesia anunciando la misa. El aire era frío, pero en mi pecho se encendía una calma extraña. Caminé despacio por la acera, mezclándome con los transeúntes que reían, cargaban bolsas de regalos y se felicitaban con abrazos. Nadie sabía quién era yo, ni qué acababa de pasar. En medio de la multitud me sentí libre por primera vez en muchos años.
El celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Alejandro. En 2 semanas la casa estará vendida. Ya contacté al comprador. Me detuve bajo un arco de luces doradas y leí esas palabras varias veces. Un peso enorme se levantó de mis hombros. La decisión estaba tomada, el futuro sellado. Seguí caminando. En una esquina, un vendedor ofrecía buñuelos recién fritos. El olor dulce me devolvió, por un instante, recuerdos de cuando Isabela era niña y corría en las ferias pidiéndome uno con azúcar. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Compré un buñuelo y me senté en una banca de la plaza cercana. Alrededor, familias enteras disfrutaban de la temporada. Los niños corrían con gorros de Santa Claus y un grupo de mariachis improvisaba villancicos. Yo mordí el buñuelo caliente, dejando que el azúcar se derritiera en mi boca. Era un sabor simple, pero real. En ese momento comprendí que había recuperado algo más valioso que cualquier casa: la dignidad. Podría no tener riquezas ni trajes elegantes, pero lo que sí tenía era la certeza de haber hecho lo correcto para mí, aunque a mi hija le doliera. Me levanté, ajusté el saco azul marino y caminé hacia el hotel modesto donde pasaría la noche. Mientras avanzaba, la ciudad celebraba su Navidad, y yo, en silencio, celebraba mi propia liberación. Después de aquella noche en Polanco, yo regresé a Guadalajara con un vacío extraño. No había celebrado nada, pero sentía una calma dura, como si hubiera terminado una batalla interior que llevaba años peleando. No imaginaba que, en cuestión de horas, el mundo de Isabela empezaría a derrumbarse como un castillo de arena. La mañana siguiente, los titulares ya estaban en la calle. Un periódico sensacionalista mostraba en portada una foto borrosa de Isabela en el salón, con la cara desencajada. El titular decía: «Hija de Polanco, vive en casa que no es suya». Compré un ejemplar en un puesto de revistas. Mis manos temblaban al pasar las páginas. El artículo describía con lujo de detalles el escándalo, la revelación en plena fiesta, las palabras que yo había pronunciado, los murmullos de los invitados. El tono era cruel, casi burlón. No tardó en llegar la avalancha en las redes sociales. Fotos y videos tomados por los asistentes circulaban sin control. Había imágenes de Isabela con los labios apretados, los ojos desorbitados, y otras donde se escuchaba con claridad su frase cruel hacia mí. Los comentarios eran despiadados. Unos se reían, otros la acusaban de trepadora, otros la llamaban mentirosa. Yo estaba en una pequeña cafetería cerca de la central de autobuses en Guadalajara, tomando un café de olla con pan dulce. A mi lado, 2 hombres conversaban sobre el escándalo, sin saber que yo era el padre de la protagonista. Dicen que la muchacha engañó a todos, que esa casa ni siquiera era suya. ¡Qué vergüenza! Y frente a tanta gente importante, los escuché en silencio, removiendo el café sin probarlo. Sentí un pellizco en el estómago, una mezcla de tristeza y resignación. En menos de una semana, la noticia trajo consecuencias devastadoras para Isabela. Ricardo Morales fue el primero en dar un paso atrás. Me enteré, a través de un conocido, que frecuentaba los mismos círculos. Ricardo había dejado las llaves de la casa sobre la mesa del comedor y había escrito una nota breve, apenas unas líneas. No puedo construir un futuro sobre una mentira. La familia Morales también se apresuró a cortar lazos. Doña Camila, siempre elegante y calculadora, envió de regreso
un pañuelo de seda que en otro tiempo había regalado a Isabela como símbolo de bienvenida a la familia. Era un gesto silencioso, pero con un mensaje devastador. Estaba fuera de su mundo. La caída continuó en el terreno profesional. El escándalo afectó la imagen de la empresa tequilera donde trabajaba Isabela. Los directivos no tardaron en llamarla a la oficina principal. La acusaron de haber dañado la reputación de la marca con su vida personal y le entregaron una carta de despido bajo el pretexto de pérdida de confianza. Yo vi las imágenes en la televisión. Los fotógrafos la acorralaban mientras salía del edificio, el rostro oculto tras unas gafas oscuras, los labios apretados. Caminaba rápido, esquivando preguntas, pero los flashes iluminaban su humillación. Las llamadas comenzaron esa misma noche. Mi teléfono sonaba una y otra vez. El nombre de Isabela aparecía en la pantalla. Yo miraba el aparato sin moverme. Dejé que el timbre sonara hasta apagarse. Cuando volvió a sonar, lo apagué. No porque no me importara, sino porque aún me dolía demasiado. Había una herida abierta que necesitaba tiempo. En esos días me refugié en lo que siempre me había sostenido: el trabajo con las manos. Un vecino me trajo unas sillas viejas para reparar. Una señora del edificio me pidió un marco para la foto de su difunto esposo. Pasaba las tardes lijando madera, clavando, barnizando. El olor a aserrín y resina me devolvía a un lugar seguro. El 24 de diciembre, mientras en las calles estallaban fuegos artificiales y las familias se reunían para la cena, yo estaba en el taller improvisado de mi cuarto, dando las últimas pinceladas de barniz a un marco de pino. Una vecina me invitó a compartir un plato de pozole caliente. Acepté con gratitud. Nos sentamos en una mesa humilde, con platos de barro y velas en botellas de vidrio. Escuchaba las risas de los niños, los brindis, y por primera vez en mucho tiempo sentí calor humano sincero. No había lujo, pero sí había verdad. El 23 de diciembre encontré una hoja doblada frente a mi puerta. No tenía sobre ni remitente, pero reconocí de inmediato la letra temblorosa de Isabela. Decía apenas unas líneas: «Papá, me equivoqué, no tengo a nadie más». Me quedé largo rato de pie, con el papel en las manos. Podía sentir la desesperación detrás de cada palabra. Entré al departamento. Abrí el viejo cajón de madera donde guardaba los regalos que nunca llegué a darle: el brazalete de plata, los pequeños marcos de fotos, las cartas que había escrito sin enviar. Puse la nota junto a ellos. Cerré el cajón con cuidado, como quien guarda una herida que aún sangra. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el crucifijo de madera que había tallado semanas atrás, preguntándome si debía abrir la puerta cuando ella viniera a tocar, o si era mejor esperar a que el tiempo nos diera la respuesta. El mundo de Isabela se había desplomado en cuestión de días, y yo lo observaba desde lejos, dividido entre el dolor y la esperanza. Porque aunque la caída de mi hija era suya, el eco de ese derrumbe me golpeaba el alma como si me cayera encima también a mí. La noche del 24 de diciembre llegó con un frío que se metía por las rendijas de mi ventana en Guadalajara. El viento arrastraba el eco de las campanas de una iglesia cercana, y las luces de colores de los vecinos parpadeaban tímidas, como si también ellas buscaran un poco de calor en medio de la soledad. Yo estaba sentado frente a la ventana, con una taza de café de olla entre las manos. El aroma a canela y piloncillo me envolvía, recordándome las navidades de antaño,
cuando Isabela era apenas una niña y corría por la casa con una estrella de papel brillante. De pronto, escuché un golpeteo suave en la puerta. No esperaba a nadie. Dudé un instante, pensando que tal vez sería algún vecino con un saludo rápido o un niño confundido buscando villancicos. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis huesos cansados, y abrí la puerta. Allí estaba ella, Isabela, con el cabello enredado, el rostro apagado y unas ojeras profundas que revelaban noches de insomnio y llanto. Vestía un abrigo ligero, insuficiente para la noche fría, y en su mano sostenía un bolso pequeño, como quien carga lo único que le queda. «Papá», susurró con la voz rota. No hizo falta más. La invité a entrar sin una palabra. Mi departamento era humilde, un árbol de plástico diminuto en la esquina, con luces parpadeantes que apenas lograban iluminar la sala, y un mantel viejo sobre la mesa. Ella se sentó en la silla de madera que yo mismo había fabricado años atrás, y al hacerlo, se derrumbó. Sus lágrimas comenzaron a rodar sin freno. «Perdóname, fui una ingrata», me dijo con la voz quebrada. Yo no respondí de inmediato. Fui a la cocina, serví un ponche caliente y lo puse frente a ella. El vapor subió, acariciando su rostro cansado. La vi sostener la taza con manos temblorosas, y por un momento volvió a ser mi hija pequeña que buscaba calor en mis brazos. El silencio nos envolvió, roto apenas por los estallidos lejanos de los cohetes. Pasaron varios minutos hasta que me animé a hablar. «La casa ya está vendida». Isabela levantó la vista y sus ojos se llenaron de un llanto aún más doloroso. «¿Cómo voy a empezar de nuevo sin nada?», preguntó con un sollozo que me desgarró el alma. Me incliné hacia ella, sosteniendo su mirada. «No la vendí para castigarte. La vendí para salvarte de la vida falsa que te estaba destruyendo». Sus labios temblaron, y en sus ojos apareció una mezcla de rabia y alivio, de pérdida y esperanza. Era como si, al escuchar esas palabras, comprendiera de golpe todo lo que se había negado a ver. Afuera, los fuegos artificiales iluminaban el cielo de la Nochebuena. Los reflejos entraban por la ventana y se dibujaban en el cristal, temblorosos, como si el mundo entero respirara con nosotros. Me levanté, fui hasta el armario donde guardaba el viejo cajón de madera y lo traje conmigo. Lo abrí frente a ella. Dentro estaban todos los regalos que había acumulado durante años sin entregárselos. El brazalete de plata que compré en Tlaquepaque, la cruz de madera que tallé en mis noches solitarias, los dulces de caña envueltos en papel de colores y los marcos de fotos vacíos, esperando algún recuerdo. Isabela tocó cada objeto con cuidado, como si fueran reliquias. Sus dedos se detuvieron en el brazalete y lo llevó al pecho con un sollozo. «Papá, ¿todavía puedo tener una segunda oportunidad contigo?». Su voz era la de una niña perdida, no la de la mujer que había deslumbrado en Polanco. Me acerqué, apoyé mi mano en su hombro y asentí. No necesitaba decir nada más. El perdón no se pide ni se concede con palabras. Se demuestra con gestos, con presencia, con amor silencioso. La llevé a la mesa, donde había preparado una sopa de pollo sencilla. Nos sentamos frente a frente, y mientras ella sorbía despacio el caldo, la miré fijamente, como si quisiera memorizar ese instante para siempre. No había vino caro, ni manteles de lino, ni invitados vestidos de gala.
Solo estábamos ella y yo, bajo la tenue luz del árbol de plástico. Por primera vez en muchos años, sentí que la Navidad era auténtica. No en la opulencia de Polanco, no en los banquetes de los Morales, sino en aquel departamento pequeño donde dos corazones rotos empezaban a reconstruirse. Isabela dejó la cuchara y me tomó la mano con fuerza. Sus dedos estaban fríos, pero había un calor nuevo en su mirada. Gracias por no rendirte conmigo, aunque yo te fallé tantas veces. Yo apreté su mano. El amor de un padre no depende de lo que recibimos. Depende de lo que somos capaces de dar, incluso cuando duele. Y en ese instante entendí que todo el sacrificio, cada lágrima, cada noche en soledad, había valido la pena. Porque ella estaba ahí, frente a mí, reconociendo al fin lo que realmente importaba. Esa Nochebuena no hubo regalos costosos ni fotografías para presumir. Hubo reconciliación, hubo verdad, hubo amor. Y mientras las luces parpadeaban en el rincón, supe que aunque el mundo entero le hubiera dado la espalda, mi hija siempre tendría un lugar junto a mí. Porque ese, y no otro, era el verdadero sentido de la Navidad.